Hola, ¿qué tal? En las clases anteriores aprendimos lo que eran los intervalos de quinta, 4 tonos con respecto a la tónica, y lo que eran los intervalos de tercera mayor, ¿vale? 2 tonos y medio con respecto a la tónica. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ya estamos listos para crear nuestros acordes mayores. En la clase de hoy lo que vamos a ver entonces es primero cómo se representan las tablaturas en las páginas de internet que tienen canciones y tal, y los acordes mayores en sí, ¿vale? Voy a explicar todos los acordes mayores y voy a explicar cómo construirlos. Como ya os expliqué anteriormente, un intervalo es o la distancia entre dos notas o dos notas sonando al unísono. Y un acorde son tres o más notas que sonando juntas o arpegiadas forman una armonía. Pues entonces un acorde mayor es un intervalo de tercera mayor y la quinta justa. 1, 3, 5. Como ya os expliqué en alguna otra clase, el acorde de do mayor se pone de la siguiente manera, ¿vale? Tenemos el dedo 1 de la mano izquierda, lo colocamos sobre el traste 1 de la segunda cuerda, ¿vale? El dedo 2 lo colocamos en la cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 lo colocamos en el tercer traste de la quinta cuerda. Vale, os explico rápidamente. Un acorde de do mayor se compone de la nota do, que es la tónica, su intervalo de tercera mayor, que es mi, y de su quinta, que es sol. Do, mi, sol. En la guitarra, do, mi, sol. Como os expliqué, lo que hacemos con la guitarra, como tenemos 6 cuerdas, es añadir más notas que no son más notas, sino las mismas notas, pero en octavas diferentes, para ganar más armónico, para ganar más riqueza en el sonido, por así decirlo. ¿Vale? Si vemos aquí, tenemos un do y otro mi. Entonces, do, mi, sol, do, mi. ¿Vale? Ahora, sabiendo cómo se pone el acorde de do mayor, os voy a enseñar cómo se representa en internet de las diferentes maneras que os lo encontráis. Las tres capturas que veis aquí es la manera en la que os vais a encontrar en internet la representación de los acordes, ¿vale? La primera, que es la manera de representación vertical, es la más extendida también en libros y métodos de guitarra. La segunda, que es un documento de texto con una tablatura, del mismo modo que ya os expliqué en una lección anterior cómo se leían las tablaturas, pues también se pueden leer los acordes. Y la última manera es la más completa, en la que nos viene representado tanto la notación clásica como también los tabulados. La notación vertical se lee como si viéramos la guitarra de este modo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra primera cuerda hasta la sexta. De manera vertical estamos colocando la guitarra así. Viéndolo en el tabulado lo hacemos del mismo modo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora estaba tocando las cuerdas al aire, o sea que no estaba haciendo caso de la representación del acorde. Si os fijáis en el círculo que está fuera del mástil en la primera cuerda, lo que está indicándonos este círculo es que esta cuerda la tenemos que tocar al aire. En este caso habría que hacer primera cuerda al aire, que es un mi. En la segunda cuerda vemos que el círculo está colocado en el primer traste. Esta nota sería un do. Primer traste de la segunda cuerda. Tercera cuerda de nuevo al aire, que sería un sol. Segundo traste de la cuarta cuerda, que sería un mi. Tercer traste de la quinta, do. Y la sexta cuerda no se toca, nos lo indica la X que veis aquí. Tendríamos, por tanto, el acorde de do mayor y lo hemos interpretado con el tipo de representación vertical de los acordes. El otro tipo de representación, que es el de tabulado en un documento, ya os lo expliqué en las lecciones anteriores, pero rápidamente y a modo de repaso, los ceros indican cuerda al aire, sabéis que la representación es de sexta a primera, empezando la sexta por debajo, y entonces tendríamos primera al aire, segunda primer traste, tercera al aire, cuarta segundo traste, quinta tercer traste y sexta no se toca, por eso no aparece ningún número, ni un cero ni nada. Y el tercer modo de representar el tabulado es exactamente igual que el que os acabo de enseñar en la parte numérica y simplemente en la parte superior tiene la notación musical clásica. Con esto habéis aprendido a montar acordes. Lo hemos hecho con el ejemplo de do mayor.
Pero la idea es que de este modo podáis ver la representación de los acordes y no me necesitéis a mí para saber cómo se hacen. Aún así, no os preocupéis porque vamos a montar todos los acordes mayores en la lección de hoy y os los voy a enseñar representados también. Voy a enseñaros los 7 acordes mayores y luego sus alteraciones también, y voy a enseñaros lo que son los open chords. Por ejemplo, si yo cojo esta canción, que es el Wild Thing de los Animals, estoy haciendo sol mayor, do mayor, re mayor, do mayor, sol mayor. Todavía no os he enseñado cómo se hacen, no os preocupéis, luego os lo explico. Pero es para que lo entendáis. Los open chords son esos acordes que utilizan cuerdas al aire para completar su sonido. Entonces, si yo puedo hacer un acorde de do aquí, donde os lo he enseñado, esto no es un open chord, tengo una cejilla puesta, luego os explicaré las diferentes posiciones. Sin embargo, aquí sí que es un open chord. Entonces, el mismo lo podemos hacer en open chords, que sería sol, do, re, sol, do, sol, sol, do y re. Por tanto, la definición del open chord sería aquel acorde que utiliza una o más cuerdas al aire para construirse. Vamos a aprender entonces cómo colocar los acordes mayores. Os pongo una capturita para explicaros. Bueno, el acorde de do ya os lo he explicado, así que no vamos a profundizar más en él. En el caso del acorde de re, podéis ver primero la tablatura y nos indicaría primera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste y cuarta cuerda al aire. Las otras dos cuerdas no se tocan. En la representación inferior podéis verlo del mismo modo. ¿Veis las dos X en la quinta y en la sexta cuerda? Esto indica que no se tocan las dos últimas cuerdas. Por desgracia, en muchas tablaturas no vais a tener la facilidad de saber con qué dedo tocar cada nota porque no os lo indican. De todos modos, en mis vídeos yo os voy a ir enseñando qué dedos utilizar en cada nota. En este caso he utilizado para la primera cuerda traste 2 el dedo 2, para la segunda cuerda traste 3 el dedo 3 y para la tercera cuerda traste 2 el dedo 1. Este es el acorde de re mayor. Tanto el acorde de do mayor como el de re mayor, al utilizar alguna cuerda al aire, podemos decir que son open chords. Vamos con el acorde de mi. La primera y la segunda serían al aire, la tercera en el primer traste, la cuarta en el segundo traste, la quinta en el segundo traste y la sexta al aire. En este caso haríamos dedo 1 en el primer traste de la tercera cuerda, dedo 2 en el segundo traste de la cuarta, dedo 2 en el segundo traste de la quinta. Y aquí tenemos el acorde de mi. Vale. Con el acorde de fa tenemos una salvedad, que es el hecho de poner una cejilla. La cejilla sería simplemente colocar el dedo de manera horizontal pulsando. Aquí vamos a tener que ejercer un poquito de fuerza con el dedo pulgar. Hasta ahora el pulgar era poco más que un apoyo para nuestros dedos, pero cuando metemos una cejilla, ahí sí tenemos que hacer una pinza entre los dos dedos para conseguir la fuerza suficiente para poder pulsar todas las cuerdas con un solo dedo, como veis que estoy haciendo, ¿vale? Entonces el acorde de fa lo haríamos primera cuerda, primer traste, segunda cuerda, primer traste, tercera cuerda, segundo traste, cuarta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, tercer traste y sexta cuerda, primer traste. En este caso lo haríamos dedo 1 es la cejilla, dedo 2 en traste 2 de la tercera cuerda, dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste, dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste, y aquí tendríamos nuestro acorde de fa mayor. Este acorde no sería un open chord porque no utiliza ninguna cuerda al aire. Sol mayor lo haríamos tercer traste de la primera, tercer traste de la segunda, al aire la tercera, al aire la cuarta, segundo traste en la quinta y tercer traste en la sexta. Por tanto, dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste, dedo 3 en la segunda cuerda, tercer traste, dedo 1, traste 2, quinta cuerda, y dedo 2, traste 3 de la sexta cuerda.
acorde de mi mayor. Hay gente que este acorde, en vez de poner un re aquí, deja un si. Entonces, con el dedo 3 ponen la primera cuerda al tercer traste y dejan al aire la segunda cuerda. El acorde de la, primera cuerda al aire, segunda, segundo traste, tercera, segundo traste, cuarta, segundo traste y quinta al aire. Y la sexta no se toca. Sería, por tanto, el dedo 3 en el traste 2 de la segunda cuerda, el dedo 2 en el traste 2 de la tercera y el dedo 1 en el traste 2 de la cuarta. Aquí está la. Para el acorde de si tendremos que hacer otra cejilla, esta vez en el traste 2. Y quedaría segundo traste en la primera, cuarto en la segunda, cuarto en la tercera, cuarto en la cuarta, segundo en la quinta y la sexta no se tocaría, como indica la X en la representación vertical. Sería, por tanto, dedo 4 en el cuarto traste de la segunda, dedo 3 en el cuarto traste de la tercera, dedo 2 en el cuarto traste de la cuarta y dedo 1 hace cejilla en el segundo traste. Con esto ya os he explicado todas las posiciones mayores. Y diréis, pero David, si todavía no sé hacer ni los sostenidos ni los bemoles, no hay ningún problema. Daos cuenta de un detallito. Si veis otra vez la plantilla, veis que fa se hace exactamente igual que mi, pero con una cejilla en el primer traste. Pero si os fijáis en las otras tres posiciones, lo que estamos formando es un mi que en vez de estar el acorde al aire, está actuando sobre la cejilla del primer traste. Y si veis el acorde de si, pasa exactamente igual. Tenemos una cejilla en el segundo traste y hacemos lo que sería un la mayor, pero en vez de hacerlo al aire, lo hacemos sobre la cejilla de segundo traste. ¿Qué significa todo esto? Pues tan sencillo como que cualquier acorde de los que os he enseñado en su posición inicial, podemos utilizarlo de base para montar ese mismo acorde en otro lugar. Por ejemplo, si yo tengo aquí un do, ¿vale? Y lo que quiero hacer es un re, perfectamente podría hacer la misma posición que hago con do al aire. Obviamente dejo el dedo 1, ya no lo utilizo porque lo dejo libre para meter la cejilla. Me voy donde equivaldría un re en la quinta cuerda y meto la cejilla. Y un mi. Esta posición no se utiliza mucho, pero las de si y la de fa se utilizan muchísimo. ¿Qué significa esto? Teniendo como fundamental la sexta cuerda, podemos coger y hacer mi, fa sostenido, sol, la, si, do. Y sus alteraciones, siempre un traste más, un traste menos. Si queremos hacer sostenido, un traste más. Si queremos hacer bemol, un traste menos. Si nos vamos a la posición de la, tenemos aquí el la, lo cambiamos de dedos para dejar nuestro 1 libre y hacemos la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces tenemos ahí todos los acordes. La, que yo tengo que hacer un do sostenido, pues si esto es un do, un traste más. Que tengo que hacer un mi bemol, pues si esto es un mi, mi bemol. ¿Vale? Con la posición de re, exactamente igual. Pues que tengo que hacer, imaginaos, un fa, pues si esto sería mi, fa. Tan sencillo como eso. Tenemos con las posiciones principales la posibilidad de hacer cualquier acorde mayor en cualquier punto del mástil que nos venga bien. Muchas veces estamos tocando canciones que por los acordes que estamos haciendo no nos viene bien tirar hacia aquí atrás. O porque sonoramente nos interesa que el acorde suene más agudito o más opaco en la parte superior. Por ejemplo, ¿veis? Entonces ahora mismo yo tengo la posibilidad de elegir. Que quiero hacer un do aquí, lo hago aquí. Que lo quiero hacer aquí, lo hago aquí. Que lo quiero hacer aquí, lo hago aquí. Con un mi, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer aquí. Por ejemplo, un re, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer aquí. Así que tan sencillo como conociendo nuestras normas de cómo funcionan los intervalos y que las notas acabadas en i solo hay medio tono con la nota siguiente, en las notas sueltas, digamos, de cada una de las cuerdas, si esto es mi, esto es la y esto es re, pues mi, fa, sol, la, si, y puedo montar el acorde entero. ¿Que quiero utilizar la cuerda de la y quiero hacer un re? Pues la, si, do, re, re. Ahí tenemos nuestro acorde, re mayor.
tenemos en nuestras manos todos los acordes mayores simples. Mayores simples me refiero que solo tienen las 3 notas que forman el acorde mayor. En el futuro veremos que hay acordes mayores que tienen más notas para crear tensiones diferentes. Pero esto será en clases posteriores, ya os digo. Bueno, espero que a partir de esta clase no se os pueda resistir ningún acorde mayor, dando igual que sea sostenido o bemol. Y nada, con esto hemos terminado la clase. Espero que os hayáis divertido y que hayáis aprendido mucho. Vale, sed buenos.